Bello es una pequeña aldea de poco más de 200 personas y donde hay una manera de hablar español muy peculiar y es un sitio interesante. Vamos a intentar hablar con algún vecino y que, bueno, y vemos cómo habla. Existe tienes afuera. Hola, tenemos la suerte, tenemos la oportunidad de hablar con Elisa, que es una persona toda la vida aquí en Bello, de toda la vida en Bello, y que nos va a explicar sobre este bonito pueblo. Bueno, pues el pueblo antiguamente se vivió de la labranza, que fue muy costosamente, porque había que conocer todo muy antiguamente a base de trabajar con los brazos, de sembrar la tierra, trabajarla, recoger la hierba que había que sacar con un guadaño. Wow. Así aquellos paisanos llevaron una vida muy costosa. ¿Y la mina? La mina empezó después, hacia el año 49. Hicieron aquí arriba, hicieron una mina, que después la gente ya vivió más de, bueno, compartir dos cosas. Compartir la mina y el trabajo. Porque el marido mío siempre trabajó en la mina y después que salía de la mina, pues dedicábase a los vaques, también a trabajar el campo. ¿Y las familias aquí tenían muchos hijos? Pues sí, hubo familias de muchos hijos. De muchos hijos, de 8 y de 10, ¿eh? De 10 hijos. Pero después ya muchos ya marcharon, fueron saliendo, marcharon para Oviedo, buscaron ellos ya se jubilaron. Marcharon para Oviedo, para Gijón, buscaron otro futuro para los hijos. Y la mina ahora aquí terminó. La mina aquí ya terminó. ¿Cuándo terminó? Pues cuando terminó, pues llevan los años, porque primero ya terminó sobre los años, ya dirá sobre 50 años. 50, 48, 50 terminó. Porque tenía yo una nena que nació en el año 48. No, en el año 68 nació la nena. Y en septiembre. Y cuando fue, y al año siguiente, dieron yo de vacaciones a los mineros y cuando volvieron para la Carinsa, ya dijeron que cerraba y ya los mandaron para el pozo. Bajaron para el pozo y para Morena. Había varios pozos, cada uno el que eligió. Conservaron hasta que fueron retirando las cosas y luego terminó cerrando. Y aquí usted nos ha enseñado los cochinos que decimos. Sí. ¿Ustedes cómo le llaman a los cochinos? Los cerdos. Cerdos, pero le dicen de otra manera. Los gochos. Gochos. ¿Y es normal que cada familia tenga sus Ahora animales? ya cada vez son pocos. Pero antes sí. Antes cada familia los criaba. Pero ahora, bueno, la gente ha acondicionado mucho las casas y pues no aguantar el olor. Que hay que tener la curripa también acondicionada. ¿Y tanto? Acondicionada. Yo la tengo con agua. Para lavarlos o y lavarlos por la mañana, tengo un desagüe y tengo un chubo para que ellos beban. Yo he hecho ellos la comida y ellos cuando quieren beber, beben ellos. Pues, y después hicieron la explotación hacia el abierto. Ah, verdad. Pero cuando hicieron explotación hacia el abierto, que aquí cogieron muchas fincas. Y hubo el que no lo vendían por los buenos y vino la explotación forzosa. Y hubo que darlo. Después, bueno, dejaronlo replanado, porque si subirís arriba. Sí, hemos subido. Dejaronlo todo muy bien. Hemos subido, está muy bonito y se pueden ver, desde arriba se pueden ver aves grandes, no sé si son águilas o... Sí. Pero es que alcanzas a ver mucho territorio. Porque una hija que se casó, cuando vino y vio todo ello, decía, esto no se ve en muchos sitios. La extensión de terreno que se ve así, no me parece es mucho terreno, pero aquí obvio que se alcanza a ver mucho. Muy bien. ¿El pueblo, cuántos habitantes son ustedes? Pues en estos años subió la vuelta ciclista hasta el Cotobello. ¿Ah, sí? Sí, dirá 3 años. Fantástico. La vuelta ciclistas. ¿Y usted subió o no? Yo sí, subí. ¿En bicicleta también? No, yo subí con la hija en coche. Muy bien. Pues Elisa, muchísimas gracias. Al Cotobello. Subió la vuelta. Al Cotobello. ¿Subió la vuelta a España? Sí, al Cotobello. No lo sabía. Al Cotobello. Hombre, prepararon, ¿no? Después de arriba tiene mucho campo, Arriba ya muy guapo. Sí, nosotros hemos subido. Y estando buen día, pues imagínate. Como hoy.
Y tuvieron muy buen día el día que subieron. Ujú. Bueno, y todos los años hacen arriba la comida del cordero. Hacen corderos y la gente sube a comer un día de campo arriba. Lo que pasa es que este año no lo hicieron por culpa de esto. Cuáles son los platos típicos de aquí? La fabada. La fabada y el cachopo. No, el cachopo aquí y la fabada y el panchón. ¿Qué es el panchón? Pues el panchón antiguamente semblaba así mucha escanda. En vez de ser trigo y era escanda. Y bueno, semblaba y no, pues tenían que cogerlo, rabilarlo, molerlo y hacían la escanda. Y de la escanda hacían el panchón. Un plato típico de aquí. Y pues el panchón amasábilo, hacían una pancha grande, cocían en el suelo, echaban en el suelo, rozábanlo con leña, después ponían hojas de castañar, unas verdes y encima ponían el panchón. Después cubrimos otra vez con berza, bien poniendo la hoja de castañar y bien poniendo ceniza. Y echaban la lumbre encima, iba quemando y ponían hierro, iba quemando y ponían calor, cocía el panchón. Después deshacíanlo y echaban y manteca y azúcar. Bueno, la gente... Y a lo mejor igual lo hacen en Felichosa, que igual lo tienen en el Torres. Miraremos la fabada, sí que se conoce por toda España. Pues eso también, y lo hacen en Moreda el día 11 de noviembre, y el día de San Martín en Moreda. Pues eso también lo hacen, y es casadillas, que hacen la masa, que adentro estírilo, y así lo meten la nuez con avellana molida, con azúcar y anís dulce. Así muelen la nuez con avellana y yo turroles un poco, cáscoles, turroles, y después echo yo mueloles, echo azúcar y anís dulce, y envuélvolo bien y sin grú, cojo una cuchara, eso te pone todo el día. Rellénolo y dóblolo y después o les fríes en el cazo con aceite o bien se hace en el horno. Pues esta ha sido la conversación con Elisa. ¿Os habéis fijado cómo usa los pronombres de objeto? Interesante, ¿eh? Muy antiguo. Venga, nos vemos pronto, aquí, en Spanish Holidays. ¡Chao!